El carruaje se sacudió levemente cuando la rueda del carruaje golpeó una pequeña roca. El viaje hasta ahora fue muy sencillo. Después de casi 3 años de estar encarcelado en una de las ciudades más atrasadas del mundo de la era medieval, fue un buen cambio, tanto para los ojos como para la mente. Colocando mis brazos sobre el borde del carruaje, contemplé unas enormes montañas cubiertas por un prolífico velo de verde. El cielo azul claro se fue llenando lenta pero gradualmente de múltiples nubes grises que se extendían sobre el cielo. Sopló un viento frío y sentí un ligero escalofrío. Abrí la boca y respiré profundamente, llenando mis pulmones con aire puro y puro hasta el borde. Una ola rejuvenecedora me invadió, la tranquilidad tranquila e imperturbable calmó mis nervios. Los pájaros volaban por encima, gorjeando alegremente mientras volaban con un viento fuerte y sin restricciones. Mirando hacia atrás, vi a Alice, sentada con Ellen mientras conversaban sobre varias cosas. Mi mirada se desvió del rostro de Alice y se fijó en su vibrante cabello castaño rojizo. La miré más específicamente a su vientre. Su comportamiento había cambiado en el transcurso de las últimas semanas. Movimientos torpes, náuseas, cambios de comportamiento, agitación. Las señales estaban ahí pero decidí no prestarles mucha atención. A partir de ahora, quería centrarme en mí mismo. Cerrando los ojos, miré hacia adentro. 2 esferas de energía rebosaban una cantidad desenfrenada de energía, surgiendo, esperando ser desatadas. Mi núcleo primario ya era de color rojo claro, sin embargo, este núcleo era algo que solo yo conocía. Mis padres y los cuernos gemelos solo sabían acerca de mi núcleo secundario que estaba a solo un suspiro del rojo oscuro. Por lo general, la afinidad elemental de un mago se manifiesta al alcanzar la etapa de color rojo claro. Al principio pensé que una afinidad elemental se basaba en el linaje y el entorno. Así como los elfos están cerca de la naturaleza, solo ellos tienen la capacidad de usar magia vegetal, que es una combinación de magia de tierra y agua. Cuanta más exposición uno tenga al maná elemental ambiental, más posibilidades habrá de que la composición central sea de ese elemento específico, convirtiéndolo en el elemento específico de ese mago. Sin embargo, en mi caso fue diferente. Debido a que me preparé de antemano para cada elemento posible y sus formas desviadas, pude desbloquear todos los elementos. El conocimiento de la química de mi vida pasada fue útil de muchas maneras. Cambiando la unión de las moléculas de agua, podría crear hielo y transformar el fuego en relámpagos. Pero todo esto era teórico. Apenas pude mantener los elementos por mucho tiempo. La cantidad de maná en un núcleo rojo claro no era tanta como pensaba. Sin embargo, la existencia de un segundo núcleo ayuda a complementarlo. El viento y el fuego eran los elementos en los que tenía más competencia. Mi conversación con el elemento agua y tierra era casi la misma. Alternativamente, estuve cerca de desbloquear las formas desviadas de los 2 primeros. Mi mirada se aventuraba de un lugar a otro, de una montaña latitudinosa a los valles escarpados y verdes, y luego a las altas nubes, alternando entre el blanco y el gris. El ardiente orbe naranja, el sol, jugaba al escondite mientras quedaba expuesto y oscurecido por las juguetonas nubes en una rápida sucesión. Los vientos continuaron haciéndose más fríos. Por primera vez desde que llegué a este mundo, se sintió bien. Arrojando una ramita seca a la hoguera frente a nosotros, me senté entre Alice y Reynolds. El otro integrante de los Duinorns se sentó alrededor de la hoguera, formando un círculo. Las chicas se rieron mientras bromeaban y chismorreaban, excepto la misteriosa chica, Jasmine. Se sentó en un rincón, con las manos alrededor de la taza caliente mientras sorbía su contenido lentamente, saboreando su sabor lamiéndose los labios. Sus ojos, tan rojos como sangre cristalizada, se dispararon hacia arriba y me miraron. Con una simple inclinación de cabeza hacia el otro lado, desvié la mirada. Ella es inteligente. Entonces, Reynolds, estabas diciendo que tu hijo es un genio único en un siglo, dijo el más tonto de los Duinorns, Adam Crash, lanzando una sonrisa burlona a Reynolds. De hecho, lo es. Después de todo, es mi hijo, ¡buah!, ladró Rey en voz alta, ganándose palmadas en la cara y gruñidos molestos de las damas, y sí, digo eso porque ya está despierto. Habló casualmente, lanzando una bomba como si no fuera nada. Los ojos de todos se abrieron al escuchar esto. Cada par de ojos estaban dirigidos a mí, conmoción, incredulidad, desconcierto, todo brilló en sus ojos creando una tensión estática en el aire, que persistió como un miasma asfixiante. Pero la mirada más intensa fue la de Jasmine, quien hasta ahora nunca se interesó en que nada sucediera.
Ella ahora me miraba con un nuevo interés. Si quiero obtener algo que deseo de ella, tengo que hacer que ella invierta en mí. Y ahora sabía exactamente qué podía hacer que eso sucediera. Niño, estás teniendo un entrenamiento conmigo, ahora mismo, habló Adam, levantándose mientras tomaba una varilla de metal como su lanza improvisada. Ya era hora. La boca de Alice se abrió, tratando de decir algo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, me levanté. Bien. Dije con mi habitual voz monótona, mi rostro tan impasible como siempre. Tenía que suceder de una forma u otra. Su naturaleza impulsiva también albergaba algo más en lo más profundo de Adam Crash, el deseo de estar en la cima. Ser reconocido. Fue lo mismo para la niña, Jasmine, pero estaba enterrado dentro de ella. El deseo ya se había extinguido para ella. Sin embargo, la lucha constante por mejorar y aún no poder lograr un resultado equivalente al esfuerzo hizo que la naturaleza de Adam fuera así. Pero esta pelea podría beneficiarme. Mientras me dirigía hacia el área abierta donde Adam ya estaba parado sin postura, y con una sonrisa de confianza, miré por encima del hombro. Rey me levantó el pulgar y sonrió ampliamente. Intenté sonreír pero, a juzgar por su expresión, parece que mi sonrisa parecía más inexpresiva que genuina. Alice tenía una expresión de preocupación en su rostro, mientras Jasmine estaba ocupada cavando agujeros en mi espalda con su mirada penetrante y casi cáustica. Parado a 1 metro de distancia de Adam, lo miré, quien ahora estaba blandiendo juguetonamente su lanza. ¿Conoces los conceptos básicos del aumento de maná, verdad? Preguntó mientras adoptaba una postura simple. Era simple a simple vista, pero con mi experiencia sabía que casi no tenía aberturas. Su dedicación y arduo trabajo que puso en su estilo de lucha fue evidente y apreciable. Sin embargo, esto era lo más lejos que el trabajo duro podía llevar a una persona. Todo ser humano nace con un techo natural. Ese techo o limitación podría ser saboteado hasta cierto punto con trabajo duro y luchas constantes y el llamado poder de nunca rendirse. Es cierto que una persona con talento necesitaría trabajar duro para aprovechar el potencial real de su talento. Sin embargo, un individuo talentoso con incluso la mitad del trabajo duro vencería al bruto músculo. No fue muy diferente para Adam Crash. Su falta de talento y su excesiva dependencia del trabajo duro serían su caída. Con un suspiro, asentí con la cabeza, una respuesta a su pregunta anterior. ¿No usarás un arma?, preguntó, mirando a su alrededor, tratando de localizar mi arma. Prefiero el combate cuerpo a cuerpo, respondí con el habitual tono apático. Entonces, ¿te pareces a tu padre?, dijo mirando a Reynolds y luego a mí. Está bien, muéstrame lo talentoso que eres, dijo mientras veía la lanza improvisada tararear en una fina capa de maná. La varilla de metal se encendió con un tono blanco de su maná. En respuesta levanté ambas manos a la altura de mis ojos. Años de dedicación hacia las diferentes formas de estilos de lucha pasaron por mi mente. Numerosas posibilidades de abordar la situación aparecieron en mi mente mientras poco a poco comencé a seleccionar el escenario que no me daría muchos problemas, ni me privaría de los resultados que deseaba. No podía humillar a Adam, pero tampoco podía perder. En palabras simples, tengo que hacer que parezca que gané por un golpe de fortuna o que perdí por solo un pelo. Maná viajó desde mi núcleo secundario, aumentando mis extremidades mientras que el maná del viento se conjuró desde mi primer núcleo. Usando maná de viento bajo mis pies, me impulsé hacia Adam como un meteoro que se estrella a velocidades cegadoras. Mi mano se hizo una bola mientras la hundía en su abdomen. Su vacilante compostura se volvió inequívoca, ya que la recuperó tan pronto como la perdió. Levantando su pierna, bloqueó mi golpe y contraatacó con un corte hacia abajo con su lanza. Levantando mi otra mano, la atrapé por su área superior, mientras aumentaba mi mano con una cantidad de maná similar a la de él. Los ojos de Adam se abrieron mientras me miraba, igualando su fuerza. Fue un efecto temporal. Este cuerpo inmaduro era mucho más fuerte que el de los niños normales de mi edad, pero Adam era un adulto que había dedicado su vida a las peleas, participando en batallas que amenazaban su vida. Era solo cuestión de tiempo antes de que me dominara. Movió su lanza en sentido contrario a las agujas del reloj, liberándose de mi agarre de hierro. Una patada hacia abajo, murmuré mientras él hacía lo mismo y lo evitaba. Un puñetazo en el abdomen. Patada a la altura de la cabeza. Un finto de puñetazo hacia la cara y redirigirlo a un corte diagonal con lanza. Uno tras otro, podía leer sus contracciones musculares y predecir sus movimientos. Pude ver la frustración y la vergüenza acumularse en su rostro lleno de cicatrices.
Se estaba poniendo nervioso y el hecho de que yo tuviera 4 años era aún mejor, avivando aún más su frustración. Podría haber tenido una ventaja en cuanto a niveles de maná y fuerza, pero carecía del proceso de pensamiento para utilizarlo. En palabras simples, estaba cayendo en una trampa. Por el rabillo del ojo, vi los ojos de Jasmine brillando de emoción mientras ahora estaba de puntillas. Probablemente ella fue la única que se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Todos los demás tenían una expresión de asombro en sus rostros, todavía procesando lo que estaba pasando. Supongo que esto es suficiente atención. Debería terminar con esto ahora. Me susurré a mí mismo. Mis pies traseros se plantaron en el suelo, formándose una pequeña abertura en él por la fuerza de mi talón aumentado con maná. Mis dedos temblaron mientras los tiraba. El velo de oscuridad que nos rodeaba con la iluminación desnuda de la luz de la luna y la hoguera, se iluminó aún más. Los ojos de Adam se abrieron y sus rápidos movimientos se detuvieron bruscamente. Mis dedos se movieron una vez más, una pequeña gota de sangre cayó de la mejilla de Adam al suelo fangoso de abajo. Monstruo, la voz de Adam era casi apagada cuando se encontró en medio de una telaraña hecha de múltiples hilos de maná. Su cuerpo apenas se movía ya que incluso el más mínimo movimiento muscular podría resultar en un corte vital. Durante su implacable asalto había permitido que sus defensas se vieran fácilmente comprometidas, dejando espacios más que suficientes para que cualquiera pudiera matarlo. Un hombre sabio dijo una vez: una persona que puede enojarte, se convierte en tu amo, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Aram. En sus implacables intentos de redimirse y de sus vergüenzas, se había dejado manipular y controlar, jugando y bailando justo en la palma de mi mano. Los hilos atados alrededor de las puntas de mis dedos estaban casi estacionarios, apenas se movían en conjunto con su pecho que entraba y exhalaba, sin aliento. Lo miré con los ojos cansados. ¿Te rindes?, yo pregunté. Fue una pregunta innecesaria. En un combate amistoso en el que no teníamos sed de la sangre del otro, yo había ganado. Sin embargo, si fuera una batalla de vida o muerte, no estoy seguro de qué habría pasado. Las manos de Adam se alzaron en un gesto apaciguador, indicando la admisión de su propia derrota. La suplementación de maná a las cuerdas se cortó cuando desaparecieron en el aire. No le he enseñado nada, mi trasero. Casi me mata. Adam casi se abalanzó sobre Reynolds, su tono transmitía traición. Reynolds parecía sorprendido, como si él mismo no pudiera entender lo que estaba pasando. Aunque no lo culpo. Lo máximo que sabía sobre mí era que tenía muy buena resistencia desde que un día me sorprendió haciendo mi rutina diaria de la sala blanca. Esta es la primera vez que lo veo usar maná. Nunca supe que, oh, Dios mío. Reynolds exclamó y me levantó, riéndose y haciéndome girar. No sé si lo sabe, pero este hábito suyo realmente ha empezado a ponerme de los nervios. Bájalo, Rey. Dijo Alice de repente en tono de reprimenda y me tomó en sus brazos, arrebatándome lejos del loco que era mi padre. Ella me rodeó con sus brazos, enterrando mi rostro en su pecho. Me dio unas palmaditas en la cabeza y me pasó los dedos por el pelo. «¿Mi bebé, estás herida?», ella preguntó y escuché un «ey» de Adam, pero de repente se quedó en silencio, muy probablemente debido a la mirada de una de las mujeres. Las mujeres son verdaderamente criaturas amenazadoras. Aparté mi rostro de ella pero permanecí en su abrazo. Levanté la vista, sus ojos tan marrones como mi café de la mañana en mi vida anterior me miraron con una preocupación que nunca antes había experimentado. «Estoy bien», respondí y coloqué mi cabeza nuevamente sobre su pecho. Fue extraño. Extraño y casi críptico. Su abrazo, su toque, se sintió cálido, reconfortante. Como una sutil brisa primaveral después de un largo mes de invierno ártico. Mis manos subieron, agarrando el costado de su camisa. Era la primera vez que actuaba y me sentía así. Por hoy, tal vez solo por hoy me recompense con algo que nunca merezco. Con esos pensamientos mi conciencia comenzó a flaquear, apareciendo y desapareciendo. Sus delgados dedos rozaron mi cabello suavemente. Mis ojos se sentían pesados, lo último que vi fue a Jasmine sentada junto a Alice, con una sonrisa banal dibujada en la comisura de sus labios, y sus ojos siguiéndome y estudiándome, una mirada de curiosidad. El plan tuvo éxito. Saltar el tiempo a cuando los bandidos atacaron una flecha no aumentada, pasó silbando a mi lado mientras miraba hacia arriba. Recobrando mi ingenio, analicé nuestra situación. Unos 20 bandidos atacaron nuestro carruaje. Enviando una oleada de maná entre los bandidos, traté de buscar magos. Había 4 magos en la mezcla.
primera de color rojo claro y el otro de color rojo sólido. Los dos restantes estaban en una etapa superior a la mía, por lo que no pude determinar en qué etapa se encuentra su núcleo. Si los Dwinorms hicieran todo lo posible, podrían ganarles. La probabilidad de que ganáramos rondaba el 85.190%. Sin embargo, había un peso sobre nuestros hombros. Miré a mi derecha para ver el origen de la carga. Mi madre Alicia. Estaba embarazada, de eso estaba seguro. No solo que ella no fuera combatiente. Su campo de concentración era curativo. Lo que significa que necesitaba que alguien la protegiera en todo momento. Una responsabilidad. Sin embargo, ella todavía era un activo importante. Entonces, perderla haría más daño que bien. La hechicera del viento, Ángela, y el hechicero de la tierra, Durden, colocaron escudos hechos de viento y piedra. Las flechas aumentadas con mana volaron como versiones en miniatura de cohetes desde el arco de Elendshard, derribando a un bandido tras otro. El sonido de las dagas saliendo de su vaina resonó en mi oído desde la derecha. Como un cometa, Jasmine corrió hacia los bandidos. Su movimiento fue fluido. Cada paso fue ágil y calculado. Su daga partió y cortó a los bandidos en una rápida sucesión. Como si se hubiera convertido en una con el viento, sopló como una tormenta de nieve glacial, dejando nada más que cadáveres detrás. Reynolds, por otro lado, estaba peleando con los puños. Su estilo de lucha no era el mejor entre los Dwinorms, pero eso podría ser suficiente. Por ahora. Mirando hacia abajo, vi a Alice temblando y sosteniendo mi cuerpo cerca de ella, sus labios besando suavemente mi frente mientras seguía diciéndome que todo estaba bien. De repente, todo el carruaje dio un tirón hacia atrás cuando algo chocó contra él. El agarre de Alice se aflojó sobre mí. Aprovechando eso, me deslicé a través de ella y me acerqué al punto de impacto. Mirando hacia abajo, vi a Reynolds, atrapado dentro del carruaje mientras este se astillaba donde Reynolds se estrelló. Un chorro de sangre manchó su cabello ceniciento y descendió. El lado izquierdo de su cara estaba cubierto de su propia sangre y barro. Mirando hacia adelante, vi a un hombre de aspecto corpulento con una enorme espada en la mano y una sonrisa victoriosa en su rostro. Sin duda era el líder. Una partida de ajedrez. A veces, no se trata del número de piezas, a veces es solo la colocación de las piezas correctas en los cuadrados correctos. Ahora que todo estaba en su lugar, solo me quedaba mover los hilos. Reynolds se dio la vuelta y sus ojos mostraban miedo y ansiedad. Arthur Lee Wayne, escúchame. Tienes que llevarte a tu mamá. Dijo entre respiraciones entrecortadas. Mana y el agotamiento corporal lo alcanzaron. Sin perder el tiempo en discursos heroicos para quedarme y ayudarlo, agarré la mano de Alice con firmeza, sin darle espacio para retroceder. Ella hizo una pequeña mueca bajo mi agarre, pero eso no importó. Ve, Arthur. Nosotros te cubriremos. La voz de Adam llegó a mis oídos, llevada por el viento. Corrí mientras escaneaba mi entorno. 20 bandidos nos atacaron. 16 no eran magos, 14 de los cuales estaban muertos y 2 acostados, con las manos y los pies mutilados por las flechas de Elen. Los verdaderos problemas eran los magos. Mirando a mi alrededor envié otro pulso de maná. Era un método que yo había ideado. Similar al hechizo de atributo de tierra, pulso de tierra, esta técnica actuó como un sonar de mi mundo anterior. Resonar con un núcleo y luego informar en forma de una frecuencia que era exclusiva de mi firma de maná únicamente. Mana estaba abandonando el núcleo del mago rojo claro cuando la daga de Jasmine se deslizó fuera de su esternón. El otro mago ya había muerto, empalado en una púa de tierra conjurada por Durden. Reynolds y Adam hablaron con el jefe. Eso hace 3. Eso significa, el último sería, aquí mismo, mire hacia atrás. Un hombre con un bastón en la mano ya había cargado una esfera de agua. Dejando que la restricción del suministro de maná perdiera de ambos núcleos, apunté con mi mano hacia el mago. Los relámpagos crepitaron a medida que más y más maná desviado de mi núcleo primario goteaba y se intensificaba aún más con el maná de mi núcleo secundario. Un rayo naranja se pegó a mí y viajó hacia mi dedo como una pitón. Lightning realmente era una poderosa forma desviada. Podría matar y someter a personas de las formas más misteriosas e interesantes. Piénselo en términos de peso. ¿Cuánto peso se necesitaría para matar a un humano? Podrías poner 1.000.000 de libras en los dedos de los pies de una persona. Destruiría los dedos de los pies, pero no mataría a la persona. Podrías dejar caer una onza desde 100 pies sobre su cabeza, lo que probablemente los mataría. Lo mismo con la electricidad.
Unos pocos miliamperios por debajo de un voltio aplicados en el lugar correcto del cerebro podrían paralizar a la persona. Miles de voltios y amperios pasados a través del dedo del pie lo quemarían hasta dejarlo crujiente, pero no paralizarían a la persona. Sin embargo, los bandidos no me sirvieron de nada. Simplemente podría quemarlos hasta que queden crujientes a medio cocer. Pero gastar tanto maná sería un desperdicio. Usar el porcentaje correcto y usarlo en el lugar correcto era de vital importancia. La bola de agua nos disparó a una velocidad vertiginosa. Empujé a Alice fuera de peligro. Fue un acto transaccional. Así como ella me cuidó, me abrazó cuando estaba cansada, yo hice lo mismo. Una transacción de igual intercambio. Agachándome, evité su ataque y apunté con el dedo a su pecho. La chispa del relámpago saltó hacia él. Justo cuando hizo contacto con el mago, todo su cuerpo convulsionó y tuvo espasmos. A los pocos segundos el hombre murió. Sin embargo, esto no terminó. Un par de ojos me han estado molestando. Actuando como si hubiera resbalado, caí del borde del acantilado. Escuché sobresaltos de pánico de todos gritando mi nombre. Sin embargo, lo ignoré. No fue un acto rebelde de escapar de mis padres en busca de libertad. No, fue un acto para proteger mi libertad de eso exactamente. Justo cuando estaba a punto de hacer contacto con el suelo, una pequeña capa de maná me rodeó. Era maná extranjero. No el mío. Esto demostró mi hipótesis. El brillo de maná no fue suficiente. Entonces, acepté el maná del viento y detuve mi caída. Aterrizando hábilmente en el suelo, metí las manos en los bolsillos de mis pantalones. Miré aquí y allá, tratando de detectar a alguien. Envió una oleada de maná, pero ocurrió algo extraño. La oleada resonante que recibo después de enviar el pulso no regresó del oeste. Mi mirada viajó en dirección a los ilimitados árboles del bosque sin nada más que una oscuridad sofocante persistente en ella. Has estado acosándome desde que llegamos aquí. ¿No es hora de que finalmente te rebeles? Dije, mi voz más fría de lo habitual mientras seguía mirando hacia el oeste del bosque. Un silencio inquietante seguido por un fuerte viento se produjo justo después de que dije esas palabras. No fue solo una intuición. La presencia extranjera que pareció asomarse a mi ser durante el ataque de los bandidos. Luego, durante mi caída, el maná alienígena que intentó salvarme la vida. Todo indicaba un resultado particular. Alguien me estaba mirando. La verdadera pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Estaba relacionado con mi despertar temprano? O si mi reencarnación fue planeada, entonces me estaba buscando el responsable de mi reencarnación. No se me ocurrió ninguna otra razón ya que por simple proceso de eliminación estas dos posibilidades siguen siendo las más altas. Este continente estaba gobernado por reyes y reinas. La meritocracia no existía. Lo que importaba era el poder otorgado al nacer. Realmente no se lo ganó. El rey y la reina del reino humano no serían diferentes. El egoísmo es una enfermedad que afecta a todo ser humano, incluso al más santo de los santos. Y yo no fui diferente. Era muy posible que la familia real hubiera sabido de mi temprano despertar y quisieran tomarme y convertirme en su propio activo militar. Pero esta posibilidad parecía improbable. Si así fuera, me habrían llevado a la fuerza. Pero eso no sucedió. Lo que significa que debe ser lo último. El que me reencarnó, o alguien relacionado con él, lo suficientemente cercano. Esperé un breve momento esperando una respuesta. Las ramas de los árboles en esa dirección en particular emitieron un crujido, las hojas susurrando, el viento aullando. Me mantuve firme, el maná aumentó mis extremidades. Dios mío, no hay necesidad de que tengas tanto cuidado conmigo, niña. Una voz afeminada habló. Su voz tenía un tono miel y transmitía una cierta sensación de familiaridad. Mi cabeza se inclinó hacia la derecha, más maná aumentó todo mi cuerpo mientras estaba cubierto por una gruesa capa de llamas. No quiero hacerte daño, niña. Simplemente quería charlar contigo, dijo en su tono glacial. Era sospechoso en más de un sentido. Sin embargo, el único sentimiento que estaba vivo en mí me hizo escucharlo. La curiosidad natural que conlleva ser humano. Había muchas cosas sobre las que podía cerrar. E incluso si no pudiera, estoy seguro de que podría obtener otros beneficios de ella. Entonces, ¿a dónde? Pregunté, tratando de actuar lo más casualmente posible. Escuché la voz reír levemente mientras hablaba una vez más. Estoy seguro de que ya sabes a dónde venir. Esa técnica es bastante única. Dijo, con una curiosidad genuina en su voz. ¿Lo es?
Es una técnica bastante común en donde nací, respondí mientras tomaba pasos rápidos con maná aumentado hacia la dirección desde donde mi pulso de maná no mostró respuesta. El camino hacia el lugar fue uniforme en su mayor parte, siendo los cantos rodados la parada principal en su mayor parte. Mis pies presionaron contra el suelo suave y fértil del bosque mientras soplaba un viento frío. Las hojas marchitas crujían bajo mis pasos. Fue rejuvenecedor. No solo el viento, la densidad de maná aumentó cuanto más me acercaba a la fuente. Mientras caminaba en la dirección predeterminada, escuché un sonido. Parecía el sonido de una bofetada vigorosa, pero en cambio más profundo, más cercano a un fuerte estruendo. Dejé de girar la cabeza hacia el noroeste. Los sonidos del agua cayendo río abajo llegaron a mis oídos. Mis pies giraron, cambiando de rumbo. Mi ritmo aumentó a medida que continuaba mi camino hacia la fuente de agua. Después de unos minutos llegué al arroyo. El agua cristalina brillaba bajo el sol. Numerosos guijarros de diferentes formas, tamaños y colores formaban su base. Mis ojos se desviaron en múltiples direcciones, buscando a alguien alrededor. Una vez que confirmé que no había nadie cerca, me desabotoné la camisa y me la quité. Lo siguiente fueron mis pantalones. Con un rápido movimiento de mi dedo índice, lo quité. Mojando mis pies lentamente en el agua, me sumergí en ella. Hacía frío, cómodamente. Los músculos tensos de mi cuerpo por el uso excesivo de maná en este cuerpo inmaduro se relajaron. Mis rasgos faciales se relajaron, algo que pensé que nunca sería posible. Pero ahora podría ser posible gracias a los músculos mayores cigomáticos juveniles. Dejando mi cabeza apoyada en la esquina del banco, cerré los ojos por un breve momento. Fue relajante. El único sonido era el del agua corriendo a lo lejos y el canto de los pájaros. Después de un rato de permanecer en el agua, me preparé para salir del confort temporal e ir a ese lugar. Qué agradablemente despreocupado, la voz estridente resonó en mi mente una vez más. Esto demostró algo. Ella podía ver todo lo que hice. Sin prestarle mucha atención, salí y me cubrí la entrepierna con los pantalones, usándolos apresuradamente. Como si algo se le hubiera atorado en la garganta, permaneció completamente en silencio. Esperaba un comentario ingenioso, pero supongo que ella no puede comentar sobre todo. No obstante, me vestí completamente y comencé mi camino hacia la fuente del sonido. Al llegar al lugar, no vi nada más que un enorme montón de rocas con una grieta en miniatura en ella. Me arrodillé y pasé la mano por la diminuta grieta en una de las piedras. Ahora te traeré aquí, dijo, y sentí que la luz de la grieta aumentaba. Se expandió en forma de múltiples rayos cegadores. Me invadió una sensación similar a la de estar atraído hacia algún lugar. La luz disminuyó mientras recuperaba la visión lentamente. Estaba oscuro, no como lo había experimentado antes. Pude ver una luz que salía de un agujero en el suelo. ¿Recomendaría a Augmenti? Bueno, no importa, ya saltaste. Antes de que terminara su frase, ya había saltado dentro del enorme agujero. La bajada tenía forma de tobogán. Laminando mi cuerpo con una gruesa capa de maná, me preparé para lo peor. Mis pies hicieron contacto con el suelo. El polvo se levantó cuando el suelo se desmoronó al contacto, y se formó un cráter donde aterricé. Moviendo mi muñeca conjuré una ráfaga de viento, quitando el velo de polvo. Detrás de las celosías de polvo y escombros que se alejaban vi a quien me escudriñaba desde que nuestro carruaje llegó al lugar donde fuimos atacados. El largo cabello blanco que ondeaba salvajemente debido a la ráfaga de viento que había conjurado, llegaba hasta muy por debajo de su cintura. Una mujer que parecía apenas comenzar su mejor momento, estaba de pie con una sonrisa forzada en la comisura de sus corpulentos labios. Llevaba una sencilla túnica blanca. No tenía ningún diseño. Sin grabados ni diseños extravagantes. Su ropa casi parecía indigna de ella debido a sus rasgos de otro mundo. Unos sencillos pendientes de platino adornaban sus orejas, moviéndose ligeramente hacia adelante y hacia atrás. Sus mangas bajaron y se cerraron primero justo debajo del codo y luego en la muñeca. Era bastante alta, un poco más que Alice. Bienvenida niña, a mi humilde morada, dijo, haciendo todo lo posible por enmascarar el dolor que goteaba lentamente de su fachada. Miré más abajo, su brazo permaneció inmóvil justo debajo de su pecho, apretando su piel, como si ocultara algo. Mis ojos regresaron a ella, encontrándose con sus ojos lavanda que brillaban con poder, autoridad y conocimiento. ¿Qué quieres conmigo? Pregunté, mi voz fría. Sin embargo, suprimí mi maná, sin dejar que saliera ni una sola gota. La situación en sí misma era absurda.
Ella era más fuerte que yo. En más de un sentido. Mi objetivo principal al venir aquí era explotar y cosechar algunos beneficios. Poder realizar un estudio a tan gran escala para detectarme y tener suficiente influencia para protegerme de caer desde tan lejos. Ella estaba fuera de mi alcance, en términos de poder, todavía. Sin embargo, por mucho que importe el poder de ataque, una persona que gana la batalla de ingenio se convierte en el verdadero vencedor. Ella ladeó la cabeza hacia un lado, el sedoso cabello blanco se movía al mismo tiempo que el movimiento de su cabeza. Dio un paso atrás casualmente, sus piernas visibles por el corte de su vestido. Regresó y se sentó en la silla. No, un trono sería correcto para describirlo. Era un trono toscamente hecho. Tenía una pierna cruzada sobre la otra, dejando al descubierto sus pies descalzos cargados con una fina capa de lodo. /NL bichos raros con fetiche de pies. Imaginando cómo sería, nuestra reunión habría sido diferente antes de esto. Sin embargo, tu intelecto hizo una pausa por un momento, para no dejar que sus palabras asimilaran, pero estaba reflexionando sobre qué decir. Cómo medir sus palabras, elegir qué decir. Todo acerca de ti me hizo querer conocerte de esta forma. Tararé. Sus palabras fueron inquietantes. Mi intelecto. Ella ya sabía de mí. Las hazañas que logré no tenían nada que ver con mi intelecto. Para una persona común y corriente sería solo una muestra de puro talento. Un prodigio nato con un talento colosal para la magia y la batalla. Sin embargo, ella acaba de mencionar mi intelecto, el mayor poder de mi arsenal. ¿Cómo se enteró ella? Ella no es la causa de mi reencarnación. Eso es seguro. Si lo fuera, habría hablado de ello o habría presentado algún tipo de trato. Más bien tenía curiosidad. Sus ojos color lavanda parecían estarlo cubrándome, estudiando en profundidad, escudriñando, cuestionando mi existencia misma. Su figura se desdibujó y apareció ante mí. Yo desconfiaba de ella. Mis ojos permanecieron fijos en ella. Nunca dejaron de ver. Sin embargo, mis ojos no parpadearon y ella apareció justo frente a mí. ¿Cómo hizo eso? ¿Me bombardeó la percepción? ¿O era otra cosa? Era como si el tejido del espacio se hubiera doblado a su voluntad. Has estado en silencio por un rato, niña, habló una vez más, acercándose a mí. Esta vez su voz fue suave, casi un susurro. ¿Qué tal si empezamos con los nombres? Dije, alejándome de su forma diminutamente encorvada. Ella no quiso hacer ningún daño. Pero cualquier cosa que ella quisiera de mí no iba a ser menos problemática. Oh Dios, qué grosero de mi parte. Puedes llamarme Silvia. Dijo con una sonrisa brillante, una vez más tratando desesperadamente de ocultar un sentimiento que era bastante obvio. ¿Llamar? Si estás planeando sacarme algo, al menos dime tu nombre real. Respondí. Fue una medida cautelosa. Ella ya sabía mucho sobre mí. Me alejé un poco, mis sentidos aguzados, atento a cualquier comportamiento sospechoso, pero mantuve mis ojos en una planta de la que colgaban enormes frutos. Ella caminó cerca de mí una vez más. Bajando, arrancó una fruta de la planta. Las gotas de agua fresca sobre la fruta salpicaron. Su pálida mano se extendió hacia mí, ofreciéndome la fruta. Miré hacia arriba. El rabillo de sus ojos se arrugó mientras sonreía una vez más. Estaba desesperada. Eso quedó confirmado. Necesitaba a alguien. ¿Pero para qué? Miré la fruta que me dio y le di un mordisco sin dudarlo. Ella me miró con un nuevo interés. Ella sabía que yo había predicho que nunca me envenenaría. Ella me necesita. Eres más inteligente para tu edad. Para la edad de cualquiera. Hizo una pausa por un momento, dejando que el silencio perdurara entre nosotros, en cuanto a tu pregunta anterior. Mi verdadero nombre es Silvia, Silvia Indrat. ¿Sería suficiente ahora? Preguntó ella, alejándose. Por ahora, sí, respondí sentándome en el suelo. Mi nombre es Arthur Lee Wayne, respondí. Ella me miró entrecerrando los ojos. Una sutil burla escapó de sus labios. Arthur, me aseguraré de recordarlo. Ella dijo. Apoyó la espalda contra una pared lisa de la cueva y cruzó los brazos debajo de los senos. ¿Puedes decirme cómo te despertaste tan temprano? Es un proceso natural que depende del talento innato de un mago y su competencia con el maná y la magia. Respondí. Por supuesto que no lo creerá, pero puede captar la esencia. Que sacarme cualquier información requerirá un intercambio equitativo. ¿Qué tal esto? Dijo, haciendo girar su dedo.
Luego volvió a pasar, sin siquiera pestañear, la estructura del espacio fue alterada nuevamente. Sin embargo, esta vez ella no se teletransportó, sino que fui yo. Me encontré sentado justo frente a nosotros. Haré una pregunta. A cambio, puedes hacer una pregunta o pedirme que haga cualquier cosa. ¿Qué te parece?, preguntó, emocionada como un niño pequeño que acaba de descubrir un nuevo juego. ¿Y cómo voy a saber si tú no estás mintiendo, o soy yo quien miente?, pregunté. Sus labios se curvaron en una sonrisa y lentamente se transformaron en una sonrisa de satisfacción, como esperando este momento exacto. Porque veo todo, tu pasado. Los dos, dijo y dejó escapar una risa ahogada. Yo tenía razón. Ella sabe todo. Bueno, eso facilita las cosas. ¿No es así? Ayano Koji-kun, ¿verdad?, dijo mientras sus ojos color lavanda brillaban en un tono púrpura más claro por solo una fracción de segundo y luego volvían a su color natural. Apoyando mi rostro en la palma de mi mano la miré, sí, lo es. Ya era hora de que me consiguiera obispo. Que comience la partida de ajedrez. Sentada frente a la misteriosa mujer, Sylvia Indrat, la escudriñé. Su cuerpo estaba tenso. Pero no fue porque estuviera buscando un momento para atacarme. Era una respuesta natural que tiene un cuerpo cuando está bajo estrés o dolor continuo. Su desesperación, junto con su comportamiento tenso, demostraron mi hipótesis aún más. También, fui interrumpido mientras ella se movía rápidamente, su dedo pálido y suave presionando contra mis labios. Yo seré la que haga la primera pregunta, dijo, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. No es una pregunta. Solo una confirmación, respondí, quitando levemente su dedo. Ella miró hacia otro lado y comenzó a pensar. Supongo que puedo permitir eso, respondió después de girar su dedo en el aire vacío. Tú no eres quien me reencarnó, ¿verdad?, yo pregunté. Sus ojos se abrieron por un breve momento pero luego se burló. Querida niña, esa es una pregunta. No lo es. Tal vez no pudiste interpretar la verdadera esencia de mi declaración. Lo que estaba tratando de dar a entender es que sé que no me reencarnaste. Simplemente te digo que no puedes usar eso como moneda de cambio. Para ganar un favor de mi parte. Además, tu reacción hace un momento me dio la confirmación que necesitaba. Fue una apuesta. No del todo, pero sí en parte. Ella definitivamente está relacionada con quien me reencarnó, pero no es la causa. Un silencio sepulcral envolvía la cueva casi oscura, con los cristales de maná que sobresalían del suelo eran la única fuente de luz. Una risa empalagosa retumbó seguida de un suspiro entrecortado. Su mano viajó hasta su abdomen, interrumpiendo su risa cuando un ceño se formó en su rostro. Mi cabeza se inclinó hacia la derecha, mientras intentaba mirar su rostro que ahora estaba cubierto bajo la sedosa cascada blanca. Su rostro se volvió hacia arriba después de un rato, una lágrima cubrió el costado de su ojo mientras se lo secaba, aunque no pude ver mucho en tu pasado, creo que debo tener más cuidado contigo. Dijo con una expresión mixta de alegría y dolor. Yo era solo un adolescente común y corriente en un mundo normal, respondí, encogiéndome de hombros mientras me relajaba, colocando una mano detrás de mi espalda en el suelo. Hice que pareciera que simplemente lo hacía para soportar mi peso, pero solo estaba tratando de realizar un pequeño hechizo de búsqueda para identificar si había alguien más cerca. Sylvia pareció notarlo mientras sonreía. No tienes que preocuparte de que alguien nos siga hasta aquí. No hay nadie a nuestro alrededor. Solo nosotros dos. Dijo y cruzó las piernas. El corte de la bata reveló su pantorrilla hasta la mitad del muslo mientras me miraba lista para hablar. Creo que deberíamos limitar las preguntas a 5 por cada una. No veo ninguna razón para contarles todo. Dije de nuevo, interrumpiéndola a mitad de camino. Una mirada de frustración apareció en su rostro, una vez más la desesperación se apoderó de ella. Bien. 5 por cada uno. Ella estuvo de acuerdo y le indiqué que hiciera la primera pregunta. ¿Cómo despertaste tu núcleo por la fuerza?, ella preguntó. Respiré profundamente. Esperaba que ella supiera que haría esta pregunta primero, ya que dependiendo de mi respuesta puede determinar las otras 4 preguntas en consecuencia. La respuesta revelaría el alcance de mi comprensión del maná. Sin embargo, mostrarle que tengo conocimientos menos importantes y que no puedo serle de ayuda podría resultar en que me elimine. Necesitaba demostrarle que valía. Solo así podría sacarle algo de valor. No fue un despertar forzado, respondí en tono neutral, manteniendo uno hacia ella y el otro en mi mano. Tu núcleo todavía es inmaduro. Fue despertado prematuramente.
Por supuesto, fue despertado a la fuerza, su tono se volvió atrevido por una fracción de segundo, pero luego volvió a su tono suave y empalagoso habitual. Lo que quiero decir es que la palabra que estás usando está mal. Despertar forzado significa que habría despertado mi núcleo a pesar de no tener talento para ello. Como formar un núcleo en un humano normal. Mi caso es diferente, dije. Y vi una sutil ola de vergüenza inundar su rostro prístino. Tosió un poco, sacudió la cabeza para deshacerse de la vergüenza y luego volvió a hablar. Entiendo. Entonces, ¿cómo te despertaste tan temprano? ¿Es esta afirmación más precisa? Preguntó, inclinando la cabeza. Su oreja tintineó y su cabello se movió sutilmente al mismo tiempo que el movimiento de su cabeza. Sería suficiente. En cuanto a mi despertar, hice una pausa una vez más mientras cada elemento aparecía en la palma de mi mano, simplemente aceleré el procedimiento. Un manto de silencio nos envolvió. ¿Por qué te has quedado callado? Cuéntame cómo aceleraste el procedimiento de despertar. Dijo con un gruñido bajo. Esa no era parte de la pregunta. Me preguntaste cómo me desperté tan rápido. La respuesta fue que aceleré el procedimiento. No veo cuándo ni dónde me pediste que te explicara el procedimiento para acelerar el despertar. Respondí. Fue una táctica simple. Recogiendo los detalles minuciosos. Su pregunta fue cruda y poco refinada. Por supuesto, todavía tiene 4 preguntas más. Pero el hecho de que se pierdan 2 de sus oportunidades de saber solo una cosa ya es una gran pérdida para ella. Sus ojos se iluminaron, un tono púrpura burbujeaba en los ojos lavanda, hizo una pausa, apretando su mano en un puño. Por supuesto, ella sería así. Pero esto plantea una pregunta. ¿Cómo iba a tener tal sensación de superioridad como para estar tan enojada por perder una pregunta? ¿Realeza? ¿O era ella otra cosa? Ella mencionó algo sobre un formulario antes. ¿No es ella humana? Bien, usaré mi segunda pregunta. ¿Cuál fue el método que usaste? Ahora es mi turno, respondí mientras me recolocaba en una posición más cómoda. No fue solo un intercambio de preguntas y respuestas. Fue una batalla de ingenio y compostura. Y ella ya estaba perdiendo el control. No porque careciera de conocimientos. Sino más bien la desesperación. Ella no dijo nada pero me indicó que continuara. ¿Cuál es su raza? Esta era una pregunta que me estaba molestando desde hace algún tiempo. Cuando llegué, ella dijo que encontrarme de esta forma era más apropiado. Ella no era una bestia de maná. Las bestias de maná pueden tener una gran inteligencia, pero ninguna de ellas puede transformarse en humanos. Además, la forma en que mencionó forma implicaba que tenía más de 2 formas. No había datos escritos sobre nada ni nadie que tomara formularios. Si no se mencionó en ninguna parte, entonces, ¿qué era ella? Elegir las palabras correctas para las preguntas también fue vital. Si le preguntaba qué era ella, lo máximo que sacaría de ella sería que no es humana. Y habría perdido una oportunidad de haberla utilizado en algo más productivo. Por eso utilicé la palabra raza. A juzgar por su expresión, había dado en el blanco. ¿Realmente eres otra cosa, no? Dijo, su mirada como una cuchilla afilada atravesando mi pecho. Los halagos eran lo último que esperaba como respuesta a mi pregunta, respondí, luchando contra el impulso de apartar la mirada de ella. A partir de ahora en este cuerpo, estaba demasiado débil. Había seguido siendo el más fuerte en mi vida anterior. Aunque odiaba esa educación, seguir siendo débil con alguien me dejaba un sabor amargo en la boca. Tarareó melódicamente y luego sus labios se abrieron, soy lo que llamarías una deidad, hizo una pausa. La miré. Mi curiosidad estaba por las nubes. Fue una reacción natural. Después de todo lo que sentí fue una abundante oleada de curiosidad sobre cómo todo y todos pueden usarse como un trampolín. En cuanto a mi raza, soy un dragón. Sentí que mis ojos se abrieron como platos por un momento superficial. Esperaba que ella no fuera humana. Este mundo estaba distanciado, por lo que la existencia de razas míticas como dragones y fénix estaba dentro de mis expectativas. Lo que me llamó la atención fue la palabra deidad. Pero preguntar al respecto directamente podría tener repercusiones. El nombre sugiere claramente que los dragones son especies veneradas como dioses por la gente. Similar a los mitos en la Tierra. Muy bien, ahora me toca a mí, dijo emocionada. ¿Cómo lo haces? No comprendo. Respondí, un poco confundido. Tenía la idea general de a qué podría estar refiriéndose.
¿Es mi procedimiento de aceleración del despertar o la absorción continua de maná a pesar de mis actividades regulares? Oh, realmente sé que entiendes lo que quiero decir. Solo estás tratando de torcer mis palabras. Hizo una pausa y entrecerró los ojos, pensando en qué decir. Andos. Dijo con una sonrisa. Suspiré. Supongo que no es demasiado estúpida. Tratarla como a una niña no será de mucho beneficio para mí. ¿Debería entonces tratarla como a una niña adulta? Al ver su reacción, parece estar fascinada por mis métodos de uso de maná. Si ella es un ser superior, ¿no deberían ser normales cosas como esta para ella? ¿O ella también es como yo? El proceso es simple pero extremadamente agotador, dije e hice una pausa. Estoy escuchando, respondió ella. Cuando tenía 2 años, comencé a leer libros sobre maná. Al leerlos, aprendí que el maná existe a nuestro alrededor. Como era un tema extraño para mí debido a su ausencia en mi mundo anterior, sentí curiosidad por él. Por lo tanto, un día tomé la decisión de por qué la gente simplemente acepta ciegamente el orden natural. Por lo tanto, eso se convirtió en el factor que me motivó a despertar antes de tiempo. Eso no explica la interrumpí colocando un dedo en mi labio, no he dejado de hablar. Dije y ella resopló, cruzando los brazos debajo de sus amplios senos. Con suficiente concentración podría detectar los fragmentos que luego formarían mi núcleo de maná dentro de mí. Ese nivel de concentración podría lograrse desviando tu atención. Al igual que los magos cantan el nombre de los hechizos para darse una dirección específica de producción de maná, forma e intensidad, de manera similar puedes seleccionar cualquier posición que pueda ayudarte a concentrarte. La siguiente etapa fue la más ardua, continué explicando, omitiendo la división del núcleo de maná que me ayudó a hacer 2 núcleos de maná dentro de mí. Silvia siguió escuchándome con estrellas en los ojos. Concentrándome en los fragmentos de maná individuales, los hice moverse. Como no tenía un núcleo de maná que influyera en ellos, parecía casi imposible. Sin embargo, dado que su propósito ya estaba predeterminado, fue fácil para mí convencerlos de que avanzaran hacia mi esternón mucho más rápido. Silvia dejó escapar un suspiro superficial. Su expresión parecía como si estuviera escuchando el método por primera vez. Esto plantea seriamente dudas por parte de la deidad. Es casi como si se les llamara deidades debido a sus habilidades inherentes. Si eran reverenciados como dioses y ni siquiera podían pensar en algo tan simple como esto, significa que no eran más que indignos. Como niños privilegiados nacidos en un hogar rico. Que tienen toda la riqueza del mundo pero no entienden cómo se gana esa riqueza ni cómo funciona. ¿Y el otro? Preguntó después de un breve momento de digerir la información que le di. Poco después de mi despertar, experimenté problemas con la cantidad de maná que mi núcleo podía contener. La densidad de maná no era suficiente así que no podía simplemente avanzar mi núcleo a un ritmo más rápido. Entonces, en lugar de hacer avanzar mi núcleo, me concentré en un método más práctico. Llenar mi núcleo con la misma cantidad de maná que he perdido. Después de suficiente práctica, podría llenar la mitad de mi núcleo en cuestión de unos segundos, incluso si estaba corriendo o usando maná en una sucesión rápida. Terminé mi explicación. Silvia ahora tenía lunas llenas en sus ojos, sus manos agarraban su bata, esto es fascinante. Pensar que un humano sería capaz de comprender el maná y desarrollar métodos como nosotros a pesar de tener una discapacidad innata es simplemente maravilloso. ¿Y tú no incluso mintiendo?, exclamó. Ella sabía que no estaba mintiendo. Eso significa que debe haber realizado una especie de hechizo que le dice si estoy mintiendo o no. Pero incluso esto tenía un resquicio. No puedo mentir, pero eso también significa que puedo omitir detalles. Como la formación de mi otro núcleo. ¿Mi turno ahora? Le pregunté y ella se calmó, la emoción y la curiosidad momentáneas desaparecieron y una tensión palpable llenó la cueva. Sabía exactamente que cualquier cosa que le pidiera sacaría la mayor parte de ella. Fue un proceso largo. Mientras le contaba mi historia del despertar y la absorción de maná, dividí mi mente para contar la historia y pensar qué tipo de pregunta resultaría en que ella me contara la mayoría de sus secretos. Tarareé, y pude ver una perceptible aprensión aparecer en su rostro perfectamente esculpido. Necesito que me cuentes todo, desde el origen hasta la causa y la historia exacta de quién lo hizo. ¿De qué estás hablando? Ella tartamudeó. Una señal de que la estaban arrinconando. Mi dedo se levantó, apuntando a su pecho, la herida que supura ahí mismo, dije señalando la herida invisible. Fue bastante obvio desde el principio.
Sus ojos se abrieron por sexta vez desde mi llegada aquí. Sus manos se cerraron en puños. Las túnicas de un blanco puro se tiñeron con una gota de carmesí cuando sus uñas se clavaron en la palma de su mano. Se mordió el labio, la frustración evidente en su rostro. Sin embargo, pronto recuperó la compostura perdida y exhaló respiraciones superficiales. Muy bien. Todo empezó